venga, venga, porque siempre estamos preocupados por usted, por su familia, por sus hijos, por sus niños. Y es por eso que estamos con uno de los mejores profesionales, psiquiatra infantil, hablando el día de hoy acerca de cómo ayudar a los hijos que están en adicción. Muchas veces ya hemos averiguado y hemos consultado con psiquiatras cómo saber si están. No, ahora usted ya sabe que su hijo está en una adicción. Cómo manejar la adicción en nuestros hijos, niños y adolescentes. El doctor Roberto Tapia, bienvenido, doctor, nos da muchísimo gusto tenerlo acá. Y sí, hay que enfrentar esta circunstancia y para los padres se nos vino una avalancha muchas veces. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo manejar esta situación? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Mire, el tema del consumo de drogas, la adicción a drogas, se ha vuelto sumamente complejo por lo frecuente que es, por la diversidad de las drogas. Ha ingresado muchos tipos de sustancias diferentes, sintéticas, drogas que son combinaciones de muchas otras, como la famosa H, por ejemplo, que es una mezcla de diversos desechos de otras sustancias. Entonces esto configura que no podamos hablar tan en general de todas las drogas, sino tengamos que enfocarnos en un tratamiento especializado. Si es por cannabis, es un tipo de manejo. Si es por alcohol, hacemos algo diferente. Si es por cocaína, también. Pero en todo caso, el modo de enfrentar una drogadicción, una dependencia de sustancias, siempre es en equipo multidisciplinario. Es decir, tenemos que integrar un psiquiatra, un psicólogo, trabajadores sociales, tenemos que integrar terapistas ocupacionales, profesores en educación física, psicopedagogos, tenemos que integrar muchas veces pediatras, porque tenemos complicaciones clínicas ya de las adicciones, neuropediatras también. Es decir, para enfrentar un adicto, un paciente adicto, tenemos que hacer todo un manejo multidisciplinar que nos garantice un éxito. Es entonces una utopía el creer que yo como madre voy a poder manejar esta situación. Yo con el amor que tuviera solita voy a poder sacar a mi hijo o a mi hija de esto. No es posible. No, lo que sucede muchas veces es que se forma la llamada codependencia. La codependencia significa que los familiares se convierten también en adictos. Ocultan de alguna manera la adicción, la justifican, la promueven, aunque no sea una cuestión voluntaria. Por ejemplo, la madre que sabe que su hijo consume una X droga y no lo cuenta o no toca el tema o prefiere ignorarlo o me dice, bueno, prefiero que esté consumiendo en casa a que lo haga en la calle, es una coadicta. Entonces ahí es donde el problema, en lugar de resolverse, empeora y por eso se necesita el apoyo profesional. En casa, ¿cómo debemos tratar la situación? ¿Se debe hablar esto abiertamente? Bueno, estoy detectando, pongamos un panorama, una situación clara. El hijo está consumiendo, podemos decir marihuana, y ya en casa sabemos. Yo sé que mi hijo está consumiendo, puedo decirlo, tú estás consumiendo. El asunto de la marihuana, hablarlo todo el tiempo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago yo como madre en el momento en que sé que mi hijo está consumiendo? Tenemos que comunicarlo. Es indispensable que toda la familia hable del tema. ¿Incluso los otros hermanos o solamente el hijo? Totalmente. Implicado. Si tenemos varios hermanos y sabemos que alguno consume, entonces sí tenemos que decirle, tenemos este problema, hay uno de los miembros de esta familia que está consumiendo una sustancia, que no es algo que sucede en una semana. O sea, para llegar a este tipo de procesos se vivieron ya meses o incluso años de alguna disfunción familiar o psíquica que termina en un consumo de sustancias. Entonces, no alcanza solamente con decir se consume o no se consume. Bueno, veamos por qué. Veamos qué pasó con los padres. Generalmente uno de los dos progenitores consume, en nuestro medio mucho más alcohol. Y a partir de ahí empecemos a pensar, bueno, ahora sí mi hijo, ¿por qué lo está haciendo? Hablemoslo. Y si tenemos otros chicos, involucrémoslos en la terapia, en lo que va a ser el tratamiento y salir de la drogadicción. Roberto, muchísimas veces yo creo que los padres pueden caer en el temor de que el hijo que está consumiendo contagie, por decirlo de alguna manera, o invite a los hermanos a participar de estas actividades. Y podría darse una situación en donde yo quiero aislarlo de mis otros hijos para protegerlos al resto. ¿Cómo puedo hacer en esta situación? Suele pasar, es decir, si un hermano ya consume alguna sustancia, suele pasar que también puede empezar a consumir otra, pero esto es causado porque el entorno social es el que favorece el consumo de la sustancia, es el que favorece el consumo de drogas. Es decir,
Una persona no se hace adicto porque probó la sustancia. Se hace adicto cuando existe un componente genético, cuando existe un componente familiar y un medio social que predispone al consumo de la sustancia. Entonces ahí, cuando se juntan esos tres elementos, hablamos de drogadicción. Roberto, este es un proceso que también va a tomar un tiempo. Ahora, muchas veces los padres queremos resultados inmediatos, queremos resultados rápidos y saber que lo que estamos haciendo da resultado. ¿Cómo podemos saber si es que los pasos que hemos dado están siendo los efectivos? Bueno, en primer lugar, como lo explicaba al inicio, si involucramos un equipo multidisciplinar, las opciones o las probabilidades de que lleguemos a una resolución son más altas. En cambio, si tratamos de hacerlo, no sé, de una forma personal o por medio de consejería, bueno, a lo mejor resulta, pero hablamos de probabilidades mucho más bajas. Ya. Entonces, aún con el mejor equipo en Japón, por decirle algo, que son Japón o el norte de Europa, que son quienes tienen las mejores estadísticas en tratamiento de drogas, se logra una recuperación del 40% de personas en 5 años. Aún en los mejores centros, solamente un 40%. Es decir, si bien es un panorama un tanto desolador, podríamos llamarlo así, un tanto desalentador, pero nosotros podemos llegar a ese 40% si hacemos bien las cosas. Podemos ser parte de ese 40%. Y es una ventaja de trabajar con niños y adolescentes que entre más temprano empezamos, las probabilidades mejoran. Yo creo que el público estará pensando, me hablan de una adicción a drogas de un niño. Estadísticamente, ¿usted sabe qué tan pronto comienzan los niños aquí en nuestro país a consumir? Sí, según una estadística del CONCEP del 2015, Yeah. La edad de consumo, la edad de inicio de consumo en el Ecuador es 12 años. Se supone que es un poco menos, o sea, sabemos que hay bastante subregistro, entonces podemos pensar que alrededor de los 11 o inclusive 10 años está la edad de inicio de consumo. Eso nos debe poner como una sirena de alarma a los padres de familia, que estamos pensando que tal vez la peor situación que un niño de 10 a 12 años está viviendo es el pasar mucho tiempo frente a un videojuego o a una tablet. Debemos ser más conscientes y no echar la culpa entonces solamente a los niños que están pasando esto, sino realizar un análisis de cómo estamos viviendo en casa y cuáles son los problemas que analizamos en casa, porque de lo contrario vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. Exacto, la disponibilidad que hay de la sustancia, la disponibilidad del tiempo para ir a buscar la sustancia, adquirirla y consumirla. Entonces esto habla realmente de un proceso, de una serie de pasos que en definitiva pueden ser pesquisados por la familia, que podemos darnos cuenta de mucho antes. Roberto, lo que nosotros queremos es poner alarma en la familia, queremos que los padres estén alerta y si usted está sintiendo, está presintiendo algo, pues haga caso a su corazón. Haga caso a su corazón y busque ayuda. En este caso, ¿dónde podemos localizarle a usted? ¿Dónde podemos encontrarlo? Porque yo sé que hay muchos padres que deben estar pasando necesidad. Bueno, estábamos en el Hospital Monte Sinaí, en el 6º piso, y también en el Hospital Regional. Cualquiera de las dos formas se puede atender. Roberto, quiero agradecerle muchísimo por todas estas señales de alarma que nos ha mostrado, por una lucecita que nos está indicando cómo dar los primeros pasos. Entendemos que esto es un proceso largo y debemos iniciarlo pronto. Si es que es largo, inícielo pronto. Si usted está temiendo, busque a los mejores profesionales. El doctor Roberto Tapia aquí con nosotros, psiquiatra infantil, hablando acerca de las adicciones. Muchísimas gracias. A usted.